Hay historias que no se inventan, se sienten. Hoy te traigo un relato real, profundo y lleno de fe. Uno que te va a conmover hasta lo más hondo del corazón. Imagina a una mujer que lo dio todo por su familia y que terminó siendo humillada por el mismo nieto que crió con amor. Pero lo que pasó después fue tan increíble, tan inesperado, que solo puede explicarse con una palabra: milagro. Una anciana, sola y olvidada, encuentra entre la basura un billete de lotería. Lo que decidió hacer con ese premio no fue venganza, fue redención. Y el impacto de su decisión todavía se siente en los corazones de quienes conocieron su historia. Si alguna vez sentiste que la vida te dio la espalda, que el mundo olvidó tu valor, entonces esta historia es para vos. Quédate hasta el final, porque hay un momento que podría despertar tu alma y renovar tu fe. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas. No seas una de ellas. Suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias que sanan, que abrazan, que nos recuerdan que todavía hay luz en medio de tanta oscuridad. Me encantaría saber, ¿alguna vez sentiste que Dios te habló a través de algo inesperado? Contámelo en los comentarios. Y ahora, escuchemos juntos lo que solo el alma puede comprender. Doña Eulalia siempre fue de esas mujeres que no pedían nada, pero lo daban todo. Criada entre los surcos de tierra húmeda y las canciones viejas que su madre murmuraba al cocinar, vivió su vida como campesina desde los 7 años. Aprendió a leer con la Biblia que su abuela guardaba envuelta en tela y a sembrar maíz bajo el sol ardiente de San Miguel del Valle. Cada día comenzaba antes del amanecer, acarreaba agua en baldes viejos, alimentaba las gallinas y cuidaba con ternura sus pequeñas plantas, de flor de muerto. La dignidad fue su mayor riqueza, incluso cuando la pobreza le comía los talones. Pero el tiempo, ese que no perdona a nadie, se llevó a su esposo con una tos que nunca cesó, y a su hija con un adiós lleno de silencio. Desde entonces, lo único que le quedó fue su nieto, Adrián. Pero Adrián no era un joven agradecido. A veces la miraba como si fuera un mueble viejo, una carga. Vivían en una casa prestada, entre techos oxidados y paredes húmedas. Eulalia tenía los pies hinchados, caminaba lento, casi arrastrando la pena. Nadie en el barrio le hablaba. Algunos la evitaban, otros murmuraban cosas como: ya debería estar en un asilo. Ella no respondía. Tenía los ojos llenos de historias que nadie quería escuchar. Solo un perrito flaco, que la seguía a todas partes, le hacía compañía. En los días buenos, encontraba sobras en el mercado. En los malos, escarbaba entre los botes de basura. A veces se detenía frente a una panadería, no para pedir, sino para recordar el olor del pan cuando su esposo lo horneaba en el horno de barro que él mismo construyó. Era como si la vida se hubiera olvidado de ella. Adrián, por su parte, la maltrataba con palabras que dolían más que el hambre. «Tú ya no sirves para nada», le decía si regresaba sin monedas. Y ella, en vez de responder, bajaba la cabeza y callaba. No era resignación, era un cansancio profundo, un agotamiento del alma. ¿Cómo enfrenta una mujer el desprecio de quien crió entre sus brazos? ¿Cómo se sostiene el corazón cuando quienes deberían cuidarte te ignoran? Las emociones eran muchas, pero las lágrimas, pocas, porque doña Eulalia había aprendido a llorar por dentro. Esa es la parte que nadie ve, la soledad en la mirada, el temblor en las manos, la fe que se mantiene viva solo por costumbre. Y sin embargo, había algo en ella, una luz discreta, un suspiro de esperanza, que se negaba a apagarse del todo. Adrián no gritaba, pero sus palabras eran cuchillos envueltos en indiferencia. «Si no traes nada, no comes», decía mientras revisaba su celular sin siquiera mirarla a los ojos. Para doña Eulalia, cada frase de su nieto era una pequeña muerte. No era solo el hambre lo que dolía, era la humillación,
el sentimiento de inutilidad, esa sensación de convertirse en una sombra dentro de su propia casa. El desprecio se respiraba como polvo viejo. A veces, en las noches frías, Eulalia despertaba de golpe al escuchar pasos, con el corazón encogido, temiendo más el rechazo que cualquier enfermedad. Se sentaba en su colchón delgado, tapándose con una manta que olía a humedad y tiempo, y oraba, no por ella, sino por él, porque aún en medio del maltrato, el amor verdadero de una abuela no se extingue tan fácil. El vínculo con Adrián se había roto hacía años, aunque ella no quería aceptarlo. Lo crió como a un hijo, le enseñó a rezar, le preparaba sus tortillas favoritas, le contaba historias de cuando el cielo de San Miguel se llenaba de luciérnagas, pero algo se quebró en él, y el cariño se transformó en desprecio. Tal vez fue la rabia por la ausencia de su madre, o el rencor de una pobreza heredada. Sea como sea, se convirtió en alguien frío, incapaz de empatía, y Eulalia, que alguna vez fue el corazón de la familia, ahora era tratada como una carga. No se defendía, no porque no quisiera, sino porque no tenía fuerzas. Había llegado a ese punto en el que el alma ya no discute, solo resiste. Las emociones de Eulalia se mezclaban entre el recuerdo y la pena. A veces, recordaba a su esposo, don Pascual, con sus manos ásperas y su risa fácil, y se preguntaba qué haría él si viera esto. En sus ojos cansados brillaba una tristeza que nadie quería ver, pero también una chispa callada de fe. «Señor, no me abandones», murmuraba mientras se tomaba el pecho, porque aunque Adrián la hiciera sentir invisible, ella sabía que Dios seguía ahí, en el murmullo del viento, en el ladrido del perro, en la tibieza del sol de la tarde. Era una mujer rota, sí, pero no vencida, y, en algún rincón de su alma, algo le decía que la historia aún no había terminado. Aquel martes parecía igual a todos, gris, callado, con un viento seco que arrastraba hojas y penas por las calles de tierra. Doña Eulalia caminaba encorvada, con una bolsa plástica atada al bastón, y el perrito flaco siguiéndola a paso lento. Tenía hambre, pero más aún, tenía esa necesidad urgente de encontrar algo, lo que fuera, para que Adrián no la echara esa noche. Su estómago hacía ruido, pero lo ignoraba. Estaba acostumbrada. Se detuvo junto a un montón de cartones mojados detrás del mercado viejo. Con las manos hinchadas y temblorosas, comenzó a rebuscar. El olor era agrio, de fruta podrida y grasa seca. Y entonces, entre una caja de pan vencido y una servilleta sucia, lo vio. Era un pedazo de papel arrugado, manchado de aceite y tierra. Casi lo descartó. Pero algo, un impulso suave, una voz interna, una corazonada, la hizo detenerse. Lo alisó con cuidado. Lotería Nacional, decía en la parte superior. Un billete viejo, apenas legible. Nadie en su sano juicio habría creído que eso tenía algún valor. Pero doña Eulalia lo guardó, como quien guarda un secreto. Esa noche, bajo la luz mortecina del foco del pasillo, lo observó sentada en su rincón, con el perro dormido a sus pies. Cerró los ojos, sostuvo el billete en el pecho y oró. No pidió riquezas, pidió una señal. «Señor, si tú aún me ves, muéstramelo». Fue una oración silenciosa, pero cargada de alma. Eulalia no sabía por qué ese pedazo de papel le hacía latir el corazón distinto. Había encontrado muchas cosas en la basura. Trozos de pan, revistas viejas, una bufanda que alguien tiró por error. Pero esto era otra cosa. No se trataba de un objeto, se trataba de un presentimiento. Algo que no se explica con lógica, solo con fe. Tal vez era la forma en que la esquina del billete parecía resistirse al agua. Tal vez fue el modo en que el perro, normalmente inquieto, se quedó quieto mientras ella lo guardaba. Era como si todo el universo hubiera contenido el aliento por un instante. Y esa noche, mientras el viento golpeaba la lámina del techo, doña Eulalia, por primera vez en años, sintió que algo o alguien estaba por responderle.
El sol apenas se filtraba entre las nubes cuando doña Eulalia pasó frente a la tienda de electrodomésticos. Como siempre, se detuvo un momento para descansar y mirar los televisores desde la vitrina. Las pantallas mostraban el noticiero de la mañana, con voces aceleradas y gráficas brillantes. Ella no entendía todo lo que decían, pero esa vez algo captó su atención. Los números del sorteo nacional de la lotería, uno a uno, fueron apareciendo en la pantalla. Sus manos sudaban frío. Sacó el billete del fondo de su bolso de tela, lo desplegó con cuidado, y su respiración se detuvo. El primer número coincidía, luego el segundo, el tercero, todos. No lo podía creer. Se le nubló la vista. Su corazón latía como si se fuera a salir por la boca. Miró de nuevo. Releyó. Se frotó los ojos. Era cierto. El único billete premiado en todo el país era el suyo. Ese pedazo de papel sucio y olvidado que alguien tiró a la basura, ahora era la llave a una fortuna. Y sin embargo, lo primero que sintió no fue alegría, ni euforia. Fue miedo, incredulidad, temor reverente. Se apoyó contra la pared temblando, con el billete apretado contra el pecho. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. No lloraba por el dinero, lloraba porque sentía con todo su ser que Dios le había respondido. Después de años de silencio, soledad y abandono, sentía que el cielo se había inclinado para verla. La probabilidad de encontrar el único billete ganador entre millones era casi inexistente. 0.001%. Ni siquiera una entre 1.000.000. Era como si alguien allá arriba le hubiese dicho: «Yo no te olvidé». Fue un milagro. Uno de esos que no hacen ruido pero estremecen el alma. El mundo siguió girando igual. Los autos pasaban. La gente caminaba sin saber. Pero para Eulalia, todo había cambiado. Algo sagrado acababa de ocurrir. Apretó el billete como si fuera una reliquia y murmuró un «gracias» que no era para nadie de este mundo. Aquel momento, sencillo y monumental, fue un parteaguas. Y aunque nadie lo notó, su alma sí. Porque a veces los milagros más grandes no vienen con truenos, sino con susurros. Doña Eulalia no corrió, no gritó, no levantó el billete para mostrarlo a los vecinos ni fue directo al banco. En lugar de eso, volvió a casa caminando despacio, como si el suelo no pudiera sostener lo que acababa de vivir. Entró, se sentó en su rincón de siempre, junto al retrato amarillento de su esposo y la taza de café frío de la mañana anterior. Con el billete aún entre los dedos, cerró los ojos y oró. No pidió más, solo agradeció. «Gracias, Señor, no por el dinero, sino porque me demuestras que no me olvidaste». Esa frase, susurrada desde el alma, lo decía todo. No era riqueza lo que la conmovía, era el acto de haber sido vista, de haber sido escuchada. Durante días, guardó el billete como si fuera una estampita santa. Nadie lo sabía, ni siquiera Adrián. Cada noche, antes de dormir, lo envolvía en un pañuelo limpio y lo colocaba bajo su almohada. Era su secreto con Dios, una promesa que aún no había terminado de entender. A veces lo sacaba y lo observaba bajo la luz tenue del atardecer. No soñaba con joyas, ni con casas, ni con autos. Soñaba con un lugar donde nadie la humillara, un lugar donde pudiera tomar su café sin miedo, dormir sin frío y escuchar música vieja sin que le digan que estorba. Más que un premio, ese billete era un símbolo de redención, de esperanza, de que incluso en la basura puede florecer un milagro. Lo más hermoso fue que su fe se fortaleció más que su deseo. El dinero podía cambiar su vida, sí, pero lo que ya había cambiado era su alma. Eulalia entendía que la verdadera riqueza era sentirse amada por Dios, sentir que, entre millones de personas, Él la había escogido para recordarle que su dignidad seguía intacta, que su historia no había sido en vano. Esa noche, mientras el viento golpeaba la puerta y Adrián roncaba del otro lado de la casa, Eulalia sonrió en silencio, porque aunque no sabía qué haría con ese billete todavía, ya sentía que algo en ella había comenzado a renacer.
El día que Adrián descubrió el billete, fue como si el infierno se desatara en esa pequeña casa de paredes agrietadas. ¿Dónde lo encontraste? Eso es mío también, gritó, con los ojos llenos de codicia y la voz quebrada de rabia. Doña Eulalia no respondió de inmediato. Lo miró con la misma tristeza con la que se mira una flor marchita. No, Adrián, esto me lo dio Dios. Esa frase lo enfureció más. Golpeó la mesa, tiró una silla, la insultó. Dijo que ella estaba loca, que ya no sabía lo que decía, que seguramente se lo habían robado y que iba a hacer lo necesario para quedarse con lo que le correspondía. Y cumplió su amenaza. Semanas después, llegaron 2 hombres a la casa, un abogado y un trabajador social. Traían papeles y una orden para evaluar su estado mental. Eulalia, sentada en la misma silla donde había pasado tantas tardes llorando en silencio, los recibió con dignidad. No se defendió gritando. Habló con calma. Les ofreció agua, como si fueran visitas queridas. Uno de los hombres, el abogado, comenzó a hacerle preguntas. Fechas, recuerdos, nombres. Y ella respondió a todo con claridad. Habló de su vida en el campo, de su esposo, de su hija, de cómo Adrián cambió con el tiempo. Luego, le preguntaron por qué no había cobrado el premio aún. Eulalia respiró hondo, tocó su pecho con una mano y dijo, «Porque no quiero que el dinero me aleje de Dios». La sala se quedó en silencio. El trabajador social bajó la mirada. Había en esas palabras una verdad tan pura, tan simple, que dolía. El informe fue claro. Doña Eulalia estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Era libre de decidir qué hacer con su fortuna. La denuncia de Adrián fue desestimada. El caso se cerró sin más. Y así, en medio de un proceso frío y técnico, la fe venció a la ambición. No hubo venganza, ni gritos finales. Solo una verdad firme como roca. La dignidad no se pierde con los años, ni con la pobreza, ni siquiera con el abandono. Esa tarde, al salir de la delegación, Eulalia alzó la vista al cielo y murmuró, «Gracias, Señor, por darme palabras cuando quise rendirme, porque a veces, la mayor prueba no es ganar dinero, es decidir qué tipo de persona vas a ser cuando lo tengas en tus manos». El juicio de Doña Eulalia no se libró en un tribunal, sino en el espacio invisible donde se miden el alma y la intención. Aunque los documentos legales ya la habían respaldado, ella sabía que la verdadera batalla se daba en otro lugar, en su conciencia. Podía hacer cualquier cosa con ese dinero, pero no cualquier cosa haría honor a lo que sentía en su corazón. No quería caer en la misma oscuridad que había transformado a Adrián. No quería usar el dinero como escudo, ni como espada. Quería convertirlo en algo limpio, algo que curara, que devolviera esperanza, que llevara consuelo a quienes vivían en el olvido como ella lo había vivido por tantos años. Y entonces lo decidió. Fue sola, con su bolsa tejida al hombro, hasta la oficina de la Lotería Nacional. Hizo fila como todos. Habló con voz baja pero firme. Firmó los papeles y recibió su cheque sin cámaras, sin prensa, sin escándalo. No avisó a nadie. No lo celebró. Salió de allí con los ojos húmedos y un peso nuevo en el alma. No el peso del dinero, sino el de la responsabilidad. Porque cuando Dios pone algo grande en tus manos, no es para que lo guardes, es para que lo compartas. Esa misma tarde, mientras el sol caía, Eulalia visitó por primera vez un lugar que le rompería el corazón y le marcaría el destino. El asilo San Lucas, donde ancianos vivían en condiciones que ningún ser humano merece. Las paredes olían a abandono. Las camas eran duras como piedra. Muchos de los abuelos ahí ni siquiera tenían familia que los visitara. Eulalia caminó por los pasillos con el corazón apretado. Vio en ellos los mismos ojos que la miraban en el espejo cada mañana. Y ahí entendió, ese era su lugar. No como residente, sino como símbolo de redención. Era ahí donde debía sembrar la semilla de su milagro. Porque la fe no se grita, se practica. Y con esa certeza, Eulalia supo que, finalmente, había pasado la verdadera prueba. No dejarse endurecer por el dolor,
ni corromper por la fortuna, sino elegir ser instrumento de amor. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar los cambios al hogar San Lucas. Doña Eulalia no quiso aplausos ni placas con su nombre. Solo pidió que usaran bien el dinero. Compraron camas nuevas, colchones suaves, medicamentos que hacía meses no podían pagar, calentadores para los inviernos crueles de San Miguel y alimentos frescos. Pero lo más valioso que llegó con ella fue su presencia, porque Eulalia no donó desde lejos. Se instaló en el lugar, no como benefactora, sino como una más. Lavaba platos con las otras ancianas, tejía mantas por las tardes y cada noche dirigía una pequeña oración donde los ojos cansados volvían a brillar. Allí, entre rezos y pan con café, renació como nunca antes. Cada acción suya tenía un impacto profundo. Cuando acariciaba la mano temblorosa de un abuelo que no hablaba desde hacía semanas, algo en él se encendía. Cuando compartía sus relatos de vida, otros sentían que no estaban solos. Su historia, aquella historia de abandono, de injusticia, de dolor, se convirtió en crónica de esperanza. Las otras residentes comenzaron a llamarla Madre Eulalia, no por edad, sino por lo que sembraba: consuelo, fe, dignidad. Una mujer que había sido desechada por su propia sangre, ahora era el corazón palpitante de un lugar donde tantos habían sido olvidados. No buscaba reconocimiento, solo deseaba que nadie más se sintiera invisible. Y así, día a día, doña Eulalia se convirtió en algo más que una anciana con suerte. Se volvió un faro, una prueba viva de que la verdadera transformación no viene del dinero, sino del alma que decide no rendirse. Su vida, que parecía destinada al silencio, ahora era testimonio. Cada gesto suyo era una enseñanza, cada mirada, una semilla de fe. Y aunque los noticieros lo contaron como una donación sorprendente, la verdad es que lo que hizo no fue por sorpresa, sino por convicción. Porque cuando uno ha sentido el dolor de ser invisible, solo desea que otros sean vistos. ¿Y no es ese, acaso, el poder más hermoso de un milagro? La noticia no tardó en llegar a la televisión local. Anciana campesina gana la lotería y la dona íntegra para rescatar un hogar de ancianos en ruinas. Las imágenes mostraban a los residentes del asilo San Lucas, con mantas nuevas, sonriendo con timidez, y a Eulalia sirviendo sopa con una calma que irradiaba paz. La historia conmovió a miles. Algunos lloraron frente a la pantalla, otros llamaron para ofrecer ayuda. Pero hubo una persona en particular que vio esa noticia y no pudo contener las lágrimas. Adrián estaba en una fonda barata comiendo pan con café frío cuando la vio. Reconoció de inmediato ese rostro sereno, esa voz que lo había arropado en la infancia. Y por primera vez en años, sintió el peso de sus decisiones. No tenía dinero, no tenía hogar propio, no tenía a quién llamar. Y al ver a su abuela, a esa mujer que lo amó incluso en medio del desprecio, haciendo tanto por desconocidos, algo se quebró dentro de él. Las lágrimas no eran de rabia, eran de vergüenza, de vacío, de arrepentimiento. El contraste era brutal. Mientras Eulalia sanaba vidas, él recogía las ruinas de la suya. La había tratado como trapo viejo, y ahora el país entero hablaba de ella como símbolo de esperanza. Se quedó mirando la televisión por minutos eternos, como si eso pudiera devolverle lo que había perdido. Pero algunas pérdidas son definitivas, y él lo sabía. La justicia divina no siempre se presenta con castigos. A veces, simplemente pone a cada uno donde debe estar. Doña Eulalia, en la cima de su humildad, brillando sin quererlo. Adrián, en el rincón oscuro donde lo llevó su egoísmo. Así de claro, así de justo. La vida, como el corazón humano, tiene su manera de equilibrarse. Y aunque Eulalia nunca habló mal de él, ni buscó exponerlo, su historia hablaba por sí sola. Porque el amor verdadero no guarda rencor, pero tampoco olvida las lecciones. Y esta, sin duda, fue una que tocó más de un alma al ser contada.
cuántos Adrián habrá allá afuera, viendo, sin ver, hasta que es demasiado tarde. El limonero detrás del asilo ya estaba cargado de frutos cuando doña Eulalia decidió sentarse allí, con su taza de café caliente entre las manos y una sonrisa tranquila. La brisa era suave y el cielo, de un azul que parecía dibujado con ternura. A su lado, una pequeña fotografía enmarcada, ella y don Pascual, tomados de la mano en sus años jóvenes. La miró con cariño, como si pudiera hablarle. Cuando una enfermera se acercó para preguntarle si extrañaba su antigua casa, Eulalia simplemente respondió: «Mi casa no era un techo, era una jaula. Aquí soy libre». Esa frase quedó flotando en el aire, como esas verdades que no necesitan explicación. No fue una despedida, fue un descanso. Aquella tarde, mientras los demás ancianos dormían la siesta y las hojas del limonero caían lentamente al suelo, doña Eulalia cerró los ojos, no por dolor, ni por enfermedad, sino por gratitud, porque su alma, por fin, estaba en paz. Su historia, tejida con dolor, fe y pequeños milagros, había llegado al lugar justo, al corazón de quienes también se sintieron solos alguna vez. No hubo homenajes, ni lágrimas dramáticas, solo silencio, ternura y un susurro que parecía venir del cielo. Dios se acordó de mí. Así se fue, sin ruido, pero dejando un impacto que resonará por generaciones. Y aunque su cuerpo descansó bajo la sombra de aquel árbol, su legado creció como sus raíces. En cada anciano que ahora recibe cuidado digno, en cada oración que dirige el nuevo grupo de residentes, en cada persona que, al conocer su historia, vuelve a creer en el poder de la fe. Porque hay vidas que no terminan, solo cambian de forma. Doña Eulalia no se fue, se quedó en cada acto de bondad que inspiró. Y tal vez, en este mismo momento, haya alguien allá afuera sintiendo el mismo llamado que ella escuchó aquella tarde junto a la basura. ¿Y si también es tu momento de volver a creer? A veces, las historias más poderosas no terminan, solo se quedan latiendo en el corazón. La vida de doña Eulalia nos recuerda que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el alma. En un mundo donde muchos olvidan lo que vale una vida humilde, ella eligió sembrar esperanza donde antes solo había abandono. Si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poquito, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal. Así ayudas a que más personas reciban relatos que inspiran, que consuelan, que encienden la luz cuando todo parece oscuro. Activa la campanita, para que no te pierdas las próximas historias que, como esta, nos recuerdan que aún hay amor verdadero y milagros reales. Me encantaría saber, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Contalo en los comentarios. Tu experiencia puede abrazar a alguien que también lo necesita. Y no te vayas sin ver el siguiente video que aparece en pantalla. Puede tener justo la palabra que tu corazón estaba esperando. Gracias por estar acá. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.